Con la experiencia, ¿qué número? ¿Estamos ya? 10. 11, ¿no? Después hemos terminado con qué? ¿Hemos terminado con qué tema? Desarrollo sostenible, ¿no? También abarcábamos tanto, ¿qué ámbitos? Económicos, sociales, políticos, ¿no? Ahora ya estamos pasando a un plano netamente económico, ¿verdad? En la experiencia 11, que prácticamente el título de esta sesión, ¿cómo es? Muy bien, comprendemos los factores del crecimiento económico en el Perú, ¿no? Para esta sesión o para esta clase que tenemos, hemos fijado el siguiente propósito, ¿verdad? Que podemos darle lectura ahí. Jaime, por favor, ¿puedes darle lectura? Muy bien. ¿Este está conectado a qué competencia? Muy bien. Cuando nosotros podemos cumplir con esa competencia de decir necesariamente los recursos económicos, ¿qué podemos ejecutar de alguna manera o qué podemos tener? Muy bien, entender la economía, claro. Pero sujeto a qué? Al bienestar de las familias, ¿verdad? O también a generar un presupuesto familiar, ¿verdad? Y si no tenemos ese presupuesto, ¿qué hacemos? Buscamos cómo financiarlo, ¿verdad? Cómo financiar un presupuesto. Cuando no tengo algo, lo financio, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir desarrollando así la clase del día de hoy. En la siguiente diapositiva podemos ver que dice el crecimiento económico del Perú, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con el crecimiento económico? ¿O qué hace referencia al crecimiento económico? ¿Cómo? Mejor económica. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Mejores qué? Mejores oportunidades. ¿Ya? ¿Puede ser también? ¿Otra idea? O mejor hay que cambiar la pregunta. Hay que decir, ¿cómo sabemos cuando tenemos un crecimiento económico? Ya, el PBI es un indicador muy bueno, ¿verdad? Ya, el precio de las cosas, cuando fijamos el precio de las cosas, ¿qué estamos viviendo? Inflación, podemos decir tal vez, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que tenemos un crecimiento económico en una nación? Ya, muy bien, las exportaciones también llevarán. Ya, pero cuando se devalúa, ¿estamos viendo crecimiento o qué estamos viendo? De crecimiento, ¿verdad? Estamos hablando de un crecimiento. ¿Cuándo sabemos o cómo nos damos cuenta que hay un crecimiento económico? Ya, también. ¿Qué más puede ser? Cuando hay mucho empleo o poco empleo. Mucho empleo, ¿verdad? Hay mayor producción. Cuando hay mayor producción, ¿qué hay? ¿Mayor qué? Mayor empleo, ¿verdad? Si producimos más, hay mayor empleo, hay mayor consumo, hay crecimiento económico, ¿verdad? Muy bien, en esa línea seguimos entonces con los conceptos que nos dicen que ¿qué es el crecimiento? ¿Said? ¿Qué es el crecimiento? Muy bien, es la evolución positiva, ¿verdad? Muy bien, para medirlo, ¿qué nos había indicado? Said muy bien participó antes de poder dar en sí el concepto. ¿Qué nos habían dicho? El PBI, ¿verdad? El PBI es un indicador que prácticamente todas las naciones lo tienen, ¿no? Para poder ver su crecimiento económico. Como lo podemos ver, el PBI, este término o esta terminología económica que se dio de... ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno, ¿verdad? Este término se dio o se acuñó en los años 1934 más o menos por un estadounidense para poder rendir cuentas de esta nación, ¿verdad? Un país primermundista siempre tiene que salir con estas propuestas para mejorar su economía, ¿verdad? Siempre hemos visto que cada hecho histórico, cada proceso que hemos pasado tiene un fin económico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como venía tratando desde las guerras hasta hoy en día, ¿verdad? Las potencias emergentes, todo tiene que incluir la economía. Y es por eso que este señor dio la primera vez el término PBI en este año, ¿verdad? Un estadounidense para ver la
emisiones de los Estados Unidos. Muy bien. El PBI, según el Banco Central de la Reserva del Perú, ¿cómo lo ve o cómo lo puede medir este PBI? Según ustedes, ¿cómo se imaginan que se lo puede ver o cómo lo puede medir? Personas, ganancias. Ya por el desarrollo humano, ¿cómo qué? A ver, ¿qué hay en el desarrollo humano? Ya, muy bien. Pero también, netamente en términos económicos, el Banco Central de Reserva lo ve de la siguiente forma. Primero, la oferta. Cuando nosotros decimos oferta, o nos referimos a oferta en economía, ¿qué decimos? Ya, descuento puede ser, ¿no? Cuando hablamos oferta, pero del precio, ¿verdad? Pero hablamos oferta, muy bien, excelente. ¿Qué dices ahí? ¿Qué dijo? Producción, ¿verdad? Los que ofertan son los que producen los bienes. ¿Y las familias son quién? Las familias, los que demandan, ¿verdad? Entonces, si decimos que la oferta es, nos dijo muy bien su compañero, la producción, ¿verdad? O el valor de producción de los diversos sectores productivos. En los sectores productivos, ¿qué tenemos? Bienes y servicios, ¿no? Bienes y servicios. Muy bien. ¿Y quiénes ocupan estos bienes y servicios? Las familias, ¿verdad? ¿Y las familias son? La demanda, ¿verdad? A ver, con sus propias palabras, alguien que me dio un concepto de demanda o qué entiende por demanda. ¿Said? Ya, necesidades, puede ser. El consumo de necesidades básicas. Ya es el consumo de bienes o servicios, ¿para qué? ¿Satisfacer qué? Necesidades básicas, ¿no? Mayormente la demanda es el consumo o el adquirir estos bienes y servicios, ¿verdad? Y tomando en cuenta el gasto que hacen los agentes económicos. Aquí se hace el gasto. Cuando decimos que hacemos el gasto, ¿qué hacemos? No. Consumimos, ¿no? Consumimos el servicio, hacemos un gasto, ¿verdad? Muy bien. Es así como el Banco Central de Reserva nos puede dar un porcentaje, nos puede indicar algunos acercamientos sobre el PBI del Perú netamente, ¿verdad? Entonces seguimos en esa línea, en la siguiente diapositiva. Muy bien. Dice el profesor, ¿cómo podemos medir el PBI del Perú? ¿O cómo podemos poder fijar exactamente el PBI? ¿Qué nos dicen los economistas o cómo han planteado el economista? ¿Qué podemos medir el PBI con el método del gasto o el enfoque del gasto en este caso, ¿verdad? ¿Qué nos indica el enfoque del gasto en esta fórmula? ¿Qué podemos apreciar? Ya, consumo, primer punto. Después de ahí, inversión. Muy bien, ¿más qué? Gasto público. Y esta operación aparte, ¿qué significa? Importaciones netas. ¿Por qué importaciones netas? Exportaciones netas, ¿por qué? ¿Qué se resta? Muy bien. Cuando hablamos de neta ya sufre una modificación, ¿verdad? Y cuando no hay modificación, ¿qué decimos que es? Cuando no hay modificaciones. Bruto, ¿verdad? Cuando es bruto, no hay ninguna modificación. El bruto es total, totalizador, global, total, ¿ya? Cuando decimos neto, ya tiene una depreciación, ya tiene un cambio, una modificación. El profesor muy bien lo explicaba cuando nos hacía referencia a su sueldo. La semana pasada, cuando damos introducción a este tema, nos decía que él ganaba alrededor de 6.000 soles, ¿verdad? Pero esos 6.000 soles él lo ve reflejado totalmente, o lo puede gastar esos 6.000 soles él, o lo puede retirar del banco. No, ¿verdad? Porque 6.000 soles, ¿qué es? ¿Su ganancia qué es? Su ganancia bruta, ¿verdad? ¿Y cuál es su ganancia neta? Muy bien, restándole los impuestos, la quinta categoría, ¿qué más? El seguro no, el seguro te paga por el empleador, sino el AFP, ¿verdad? El AFP es pensión vitalicia cuando termine el jubilado, ¿verdad? Muy bien, entonces su valor neto, su ganancia neta que tiene el profesor es alrededor de 4.800, por ahí, ¿no? 4.500. Entonces ahí decimos que es neto porque ya sufre una depreciación. Cuando decimos bruto, ya no tiene ninguna modificación, totalizadora, globalizadora. ¿Se entiende más o menos? Sí. Muy bien. Entonces cuando hablamos de consumo, empezar. Cuando hablamos de consumo, ¿qué decimos entonces? ¿Qué les dije que era el consumo? ¿A qué lo referimos aquí? Decimos
consumo, gasto, ¿verdad? ¿Qué gasto? De los hogares o de las familias, como les había indicado, son sinónimos ¿de qué? Bienes y servicios, ¿verdad? Las familias, los hogares, somos la demanda, netamente la demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros solicitamos, requerimos estos bienes y servicios, gastamos el dinero ahí, ¿para qué? Para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Muy bien. Ahora la inversión. ¿Esta inversión de qué será? ¿Nuestra? No, ¿verdad? ¿De las empresas tal vez? ¿De las empresas será? ¿O del Estado mismo que invierte? Del Estado, ¿verdad? O de las... Nos dice acá los conceptos, el desembolso que hacen las corporaciones para comprar aquellos enseres que necesitan en su día a día, como puede ser maquinaria, equipos y otros activos, ¿verdad? También tenemos el gasto público. Cuando decimos el gasto público, ¿qué nos referimos acá? ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué se imagina con el gasto público? Impuestos. Gastos públicos, ya, muy bien. ¿Cuándo el Estado hace un gasto público? Construir hospitales, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Eso es gasto público, ¿verdad? Lo entendemos, lo tenemos claro. No es muy difícil, ¿no? Términos más o menos que se pueden deducir por lo que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Y ahora por exportaciones netas, les había dicho que era ¿qué? La modificación que ya ha tenido, ¿verdad? Ya ha tenido, ya ha sufrido un cambio, ¿verdad? Entonces decimos que es la diferencia entre el valor de exportación y el valor de importaciones, ¿verdad? En esa operación que desarrollamos acá, lo sumamos ¿a qué? Al gasto público, más ¿qué? Más la inversión, más el consumo, y nos sale el PIB o el Producto Interno que tiene una nación o un país, ¿verdad? Muy bien, ¿se quedó claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es el valor de exportación? El valor de importaciones y exportaciones es lo que genera el país. ¿Exportaciones qué son? ¿Cuando recibimos o cuando enviamos? Cuando enviamos, ¿verdad? Importaciones, cuando consumimos o recepcionamos bienes o servicios del extranjero, ¿verdad? Muy bien, entonces ese cambio o esa diferencia entre estos dos valores que tenemos, tanto de exportación cuando nosotros enviamos bienes y servicios o vendemos bienes y servicios, y el consumo que nosotros tenemos, el ingreso de bienes y servicios, también tenemos una ganancia, ¿verdad? Cuando alguien quiere importar, tiene que pagar. ¿Qué paga aquí? Una tasa de impuestos se podría decir, ¿no? O un interés que este bien genera cuando ingresa al Perú. Porque en la aduana, muy bien, excelente. Ahí mayormente también tenemos un cambio o tenemos una ganancia netamente del Estado de las aduanas, ¿verdad? Al ingresar este producto tiene que pagar, no ingresa gratis, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sería? Ilegal, ¿no? Tráfico, contrabando, ¿verdad? Muy bien, ¿se entendió más o menos esto? Excelente. Entonces seguimos en ese punto para poder seguir entendiendo, ¿verdad? También tenemos, antes de pasar acá, tenemos un enfoque de ingreso, ¿verdad? El enfoque de ingreso nos da la siguiente fórmula que podemos ver en el proyectada, ¿verdad? Este enfoque de ingreso, ¿qué nos dice? En el concepto. ¿Fuerte para escucharte? Muy bien. Ingresos generados por la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Cuando tú trabajas, ¿qué ganas? Sueldos, salarios, ¿verdad? En los bancos, ¿qué ganan cuando presta dinero, cambia dinero? Intereses, ¿verdad? Las ganancias empresariales que tiene cada uno, las empresas lucrativas que tienen sus ganancias también, ¿verdad? Y lo que pagamos todas las personas cuando somos mayor de edad, impuestos, ¿verdad? Arbitrios, impuestos, todo lo que nos cobra el Estado, ¿verdad? Y después de eso sale todo el enfoque del ingreso, ¿verdad? En esa siguiente fórmula, sumando todos estos componentes, estos ingresos que tenemos, ¿verdad? Muy bien. Antes de pasar a los cuadros estadísticos, podemos deducir o podemos decir que el PBI es importante para una nación o no. Sí, ¿verdad? ¿Qué podemos ver acá con el PBI? Ya podemos descartar o podemos saber la calidad de vida que tiene un país. ¿Qué más? Los ingresos. La estabilidad económica, muy bien, ese punto es importante, ¿verdad?
dependiendo de nuestro PBI, ¿quién cree que la sentencia va a querer invertir aquí o no? Si ven que nuestro PBI es ascendente o tal vez un PBI constante, tenemos las empresas extranjeras o tal vez las potencias que tengan sus empresas que quieran invertir acá en la nación, ¿lo van a hacer o no? Sí, ¿verdad? Pero si nuestro PBI está en decreciente, si tenemos una propia moneda, se está devaluando, no tenemos empleo, no producimos nada, no generamos nada, ¿van a querer invertir o tal vez consumir de lo nuestro? No, ¿verdad? Entonces el PBI vemos que es fundamental, el PBI es necesario saber, y gracias a este estadounidense que nos dio esta terminología o este término del PBI, del Producto Bruto Interno, podemos deducir, podemos descartar la economía de un país y podemos ver cómo está económicamente, ¿verdad? También las familias, ¿verdad? El PBI per cápita, ¿qué nos dice el PBI per cápita? Muy bien, excelente la participación de tu compañero. ¿Qué nos dice? La riqueza de cada individuo. ¿Riqueza o qué? Fortuna, ya puede ser. Capital está dentro de ingresos, netamente ingresos, ¿verdad? Ingresos por cada individuo es el PBI per cápita, ¿no? Por el ingreso de cada individuo podemos saber. ¿Cómo sabemos cuando tu familia o nosotros tenemos un ingreso bueno o estamos generando más dinero? ¿Cómo nos damos cuenta aquí? Ya el ahorro puede ser un punto que inversión, porque ya ganas más ingresos, te cobran más impuestos, ¿verdad? Pero ¿qué mejoras aquí? ¿Cómo te das cuenta que mejoras qué? Calidad de vida, ¿verdad? ¿Qué mejora aquí? La vestimenta, ¿verdad? Ya no te compras tal vez ropa de segunda mano, sino que te compras ropa de marca, ¿verdad? Ropa clara, ropa de diseñador, tal vez, ¿no? Yo qué sé, cuando ya tengas demasiado dinero, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estudias en un colegio que es de adobe, que no es de material noble? No, ¿verdad? Cambias de colegio. ¿A dónde vas? A un colegio que sea emblemático, un colegio que sea privado, que sea muy caro, ¿verdad? Mejora la situación. ¿Sigues comiendo lo mismo? No, ¿verdad? Ya no comes a lo que puedas diario, sino ya que tienes una dieta establecida, ¿verdad? Mejoras tu calidad de alimentación. Ya no comes lo que de diario se pueda, sino ya tenés una dieta, consumes más carne, más proteína, lo que te indica el nutricionista, ¿verdad? Muy bien. Entonces podemos ver así que también con el PBI per cápita podemos darnos cuenta de las familias, qué calidad de vida tienen, cómo se van desarrollando. Muy bien. Ahora, para poder darnos cuenta nosotros, si estamos entendiendo más o menos la perspectiva, lo que queremos tratar de decir con el PBI o con el crecimiento económico, vamos a desarrollar algunos gráficos para poder darnos cuenta o poder deducir tal vez en estos gráficos cómo va el crecimiento económico del Perú y de otras naciones también. ¿Está bien? Muy bien, ¿está claro hasta acá? ¿Estamos entendiendo los puntos que queremos tratar? Muy bien, Gastulo, ¿estás entendiendo? Ya, muy bien. Entonces seguimos. Bien, en la siguiente gráfica, a deducción nación que está lista, ¿qué podemos decir? ¿Qué hay aquí? Hay un crecimiento económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la curva que está ascendente, ¿verdad? Ascendente, muy bien. Pero ahora, para poder darnos cuenta de este gráfico, vamos a dar una pequeña leyenda. A ver.
real, ¿ya? ¿Real por qué? Porque esta línea roja nos muestra la realidad de la economía. ¿Y la línea azul qué creen que sería? No. ¿La qué? La proyección. ¿Y la proyección cómo es? No, ¿cómo es la proyección? Cuando tú te proyectas, ¿qué es? A futuro, ya, y a futuro, ¿qué se dice que es? Sí, claro, es a largo plazo, también puede ser a largo plazo. Ya, cuando tú te proyectas, ¿qué generas? ¿Una qué? Una imaginación, ¿verdad? Entonces, si una proyección es una imaginación, ¿cómo te ves al futuro? ¿Qué sería? Ya no lo real, sino lo que. Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal. Lo ideal. ¿Lo ideal de qué? El crecimiento económico, ¿no? Esto es lo que es, lo real es lo que es, y lo ideal lo que es, lo que se imagina o lo que debería ser, ¿verdad? Entonces aquí nos dice en este gráfico que la proyección que tenía Estados Unidos, ¿desde qué año? Del 2008 hasta el 2018, ¿verdad? ¿Cuántos años? 10, muy bien. En 10 años, la proyección que tenía Estados Unidos económicamente era ascendente, ¿no? Y podemos ver que en el año 2017 al 2018, lo real de la economía, del crecimiento económico estadounidense, superó, ¿verdad? Superó el ideal, a lo proyectado. Entonces vemos que la economía de este país está ascendente, ¿no? Está bien. Es por eso que Estados Unidos sigue siendo o sigue rigiéndose como una potencia mundial, la primera potencia mundial, ¿verdad? Entonces, ha tenido muchos factores aquí para poder tener esta curva ascendente. ¿Cuál sería su primer factor de Estados Unidos? La Constitución, muy bien, ¿no? Ya nos adelantamos un poco, ¿no? Excelente. La Constitución. Muchas veces hablamos sobre la Constitución, ¿verdad? ¿Cuántas constituciones tenía Estados Unidos? Una. Solamente una, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos deducir o podemos intuir aquí? ¿Qué está comprometido acá? ¿Qué está comprometido? Si decimos que la Constitución es un punto clave para el crecimiento económico. La política, ¿verdad? Entonces no podemos desligarnos de la política de un país para poder generar o para poder saber el crecimiento económico de una nación, ¿verdad? El poder político es fundamental acá. Es por ello que Estados Unidos tal vez tiene un crecimiento ascendente siempre en economía, siempre está en ascendente, ¿verdad? Algunas decaídas. ¿En qué año puede tener una decaída el PBI de Estados Unidos? En el 2009 vemos una depreciación, ¿verdad? Una curva, muy bien. ¿En qué año también se imagina que pudo haber tenido una curva así Estados Unidos? ¿Qué hablamos en historia antes de entrar a la crisis económica? Una crisis económica, de verdad. Ahí también pudo haber tenido una depreciación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se devaluó su moneda, ¿verdad? ¿Qué hubo? Una superinflación, ¿verdad? No había esta palabra y hubo una superinflación. Entonces de ahí también podemos deducir que esta curva de crecimiento económico también tuvo una curvatura descendente, ¿verdad? Pero próximamente se recuperó muy hábilmente, ¿verdad? Incluyendo las políticas, sus cambios de sus tratados con la moneda, con el petróleo, ¿verdad? Muy bien, entonces ¿se entiende más o menos este cuadro? ¿Sí entendemos, no? ¿Qué les había dicho? ¿La roja qué es? El crecimiento económico real de Estados Unidos, ¿verdad? Y la línea azul, lo ideal, la predicción que tenían a futuro, lo que tenía que ser, ¿verdad? Cómo se proyectaba más o menos. Y acá cuando esto lo supera o va en la misma recta, entonces se ve que la proyección estaba yendo de la mejor manera, ¿verdad? La estadística, los números no mienten, por eso que cuando se generan estos datos, estas proyecciones, algunas veces se cumplen, ¿verdad? Se cumplen porque están viendo que en el progreso están cumpliendo con estas metas que se proponen, ¿verdad? Seguimos con otro gráfico a ver para poder deducir. Esto, muy bien. Ahí. ¿Qué podemos deducir ahí? Este es el Perú ya. Estamos entrando en Perú. ¿Desde qué año? 1922, ¿verdad? ¿Qué podemos darnos cuenta acá? Que el Perú que ha tenido
México ha tenido unas altas y bajas, ¿verdad? Nunca ha sido constante ascendente, ¿verdad? Porque vemos acá que más o menos quiere dar una ascendencia positiva, pero vuelve a caer, ¿verdad? Y otra vez como que se quiere dar un crecimiento estable y vuelve a descender un poco, ¿verdad? Aquí estamos hablando del PBI real per cápita del Perú. Ya hemos dicho que es el per cápita individual, el ingreso por persona, por individuo, ¿no? Aquí vemos que hay una curvatura ascendente, pero aquí vemos desde el año 76 al 94 casi un ciclo de declive, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí, ¿qué decimos acá? ¿Por qué aquí había tenido un poquito de cúspide? Acá que había empezado a generar ascendencia y aquí hay un quiebre, ¿verdad? Un ciclo descendente. ¿Por qué se creen ustedes? ¿A qué relacionamos acá? Golpe militar, muy bien. ¿De quién aquí? De Velasco. ¿A quién? A Belaúnde, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros en economía, o para ver los datos económicos, hay que saber un poco de historia, ¿no? Muchos dicen, no, la historia para qué sirve, la historia para qué, es para no volver a repetir los errores que hemos cometido antes, ¿no? ¿Qué pasó aquí con Velasco Alvarado? Ya, dio golpe de Estado. ¿Y qué más? Algo fundamental que siempre lo alaban, ese personaje, que la reforma agraria. A ver, hijo, explícanos qué es la reforma agraria. Ya, muy bien, excelente. Está muy bien lo que dice su compañero. Es prácticamente lo que hizo, ¿no? Es lo que hizo. Porque es lo real lo que hizo, ¿no? Expropió las haciendas de estos personajes que tenían, pues, que eran muy adinerados acá, ¿no? Y lo repartió a todos los campesinos, ¿no? Repartió los cultivos, lo repartió las tierras, entonces lo enaltecieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque repartió a los que no tenían, supuestamente a los pobres. Pero el profesor siempre nos indica una frase muy conocida, o una frase que tiene mucha verdad, ¿verdad? Que tiene mucha verdad, que se cumple mayormente. La frase es: lo que es de todos no es de nadie, ¿verdad? Entonces se cumple esa frase. Esa frase es profética, ¿no? Lo que es de todos no es de nadie. ¿Por qué? Porque después de eso que hizo Velasco Alvarado, ¿qué pasó? Una depreciación económica, ¿verdad? Repartió toda la riqueza que tenía, lo repartió. Todos tenían dinero, pero lo que es de todo es de nadie, ¿verdad? Después, muchos se quedaron sin riqueza. ¿Por qué? Porque la reforma agraria era expropiar las tierras y generar algunos proyectos en el agro, en el agropecuario, en la agronomía, en todo eso, ¿verdad? Era generar un proyecto, no solamente quitar las tierras, expropiar y entregarlas y que ellos vean qué se hace, ¿verdad? Sino debería ser un proyecto, debió ser esto de acá de la reforma agraria. Muy bien, entonces vemos que la política o los hechos históricos también son relevantes para poder reducir o sacar económicamente o estadísticamente la economía de un país, ¿verdad? Después por acá, ¿qué pasó? Alan García, ¿verdad? ¿Qué pasó con Alan García? Inflación, ¿verdad? Muy bien. Primero, podemos ver acá muy bien lo que ha dicho su compañero. Se negó a pagar la deuda externa, ¿no? ¿Por qué? Porque como se negó, el dinero que era para pagar, lo repartió, ¿no? Otra vez lo repartieron las riquezas. Repartió las riquezas. Mayormente todos tenían dinero, por eso que se vio una ascendencia positiva en la economía. Pero después, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó? Inflación, ¿verdad? Paquetazo, todo subió de precio, se devaluó la moneda y otra vez fuimos a pique, ¿verdad? En la economía del Perú prácticamente quedó devastada, ¿verdad? Un tropiezo fuerte, porque de lo que estábamos acá, miren hasta dónde caímos, ¿no? Y después, como no había dinero,
ingresos. ¿Qué pasa cuando un país se queda sin ingresos? ¿Qué hay? Desempleo, ¿no? ¿Y le echa la culpa a quién? Al Estado, ¿verdad? Al Estado. ¿Qué dicen los demás? ¿O qué dicen las personas del campo? Culpa del Estado, ¿verdad? Hay que hacer revoluciones, revueltas. Entonces así se creó ¿qué? Ya, muy bien. Grupos rebeldes, ¿no? Que como les decía, esto es culpa del Estado. El Estado no pone colegios, no pone hospitales, no pone ¿qué más? Orden, tal vez. Ya, muy bien, no hay obras públicas. Entonces, en ese tiempo, estos grupos rebeldes mayormente se contagiaban eso, ¿no? Rebelarse, pero no de una buena forma, sino levantarse en armas, ¿verdad? Que no fue muy bueno, por eso mismo. Después, ¿quién apareció? Fujimori, ¿verdad? ¿Qué hizo Fujimori? ¿Cómo? Privatizó, otra vez volvió, ¿no? Volvió a privatizar las empresas vuelta. Volvió a generar ingresos, se vio un crecimiento, ¿no? ¿Qué más hizo también? Cambió la constitución, ¿qué año? 93, ¿verdad? Cerquita, 94, 93. Muy bien, ¿qué más hizo acá? Muy bien, hizo una estrategia económica, ¿no? Cambió la moneda, devaluó tanto la moneda que le tuvo que cambiar, ¿verdad? ¿Qué pasamos? ¿De qué moneda? De India, los nuevos soles, ¿verdad? Muy bien, entonces hizo algo bueno este personaje, pero también cometió varios delitos, ¿verdad? Entonces así son mayormente nuestros presidentes que hemos tenido, ¿no? Lo bueno que hacen lo tapan con otra mano lo terrible que hacen, ¿verdad? Después hubo una estabilidad económica ascendente, ¿verdad? Mayormente en estos tiempos estamos viviendo una estabilidad económica regular, ¿verdad? No es tan ascendente que digamos, pero mayormente estamos pasando una etapa tranquila económicamente, ¿no? Muy bien. Y después también que vemos que va a ser la PEC, ¿verdad? Las potencias van a venir acá a reunirse y el presidente chino va a venir a inaugurar un puerto, ¿verdad? Entonces vemos que personas importantes están llegando acá a nuestro país con ganas de querer invertir, ¿no? Pero ustedes creen que va a querer invertir con eso que nos está pasando con la presidenta, peor, con las extorsiones, ¿verdad? Diferentes cosas que de repente rehusan a querer generar ingresos acá, ¿verdad? Muy bien, ¿se entendió más o menos acá el per cápita por el ingreso de las personas? ¿Sí? Seguimos con el otro, ¿ya? Aquí vemos también en esta gráfica, ¿qué nos indica esa gráfica pintada? La proyección. La proyección, muy bien, estamos entendiendo, ¿verdad? Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal. Esto es lo que deberíamos supuestamente haber hecho, ¿no? Ir en esta curva, ascendente, siempre ascendente. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos ido de alza, hemos bajado, hemos subido un poquito, nos hemos querido recuperar, pero nada, ¿verdad? Después hemos tenido una ganancia superficial porque nos dio riqueza y después hemos vuelto a ser la potencia pobre, ¿verdad? Y después hemos tenido mayormente un crecimiento, ¿no? A partir ¿cómo se llama? Del gobierno de Fujimori, hemos tenido un pequeño tipo de cambio, ¿no? Ascendente. Muy bien, excelente. Entonces, ¿entendieron más o menos esa curva que anterior graficar, ¿no? Lo ideal, cómo debería ser. Muy bien. Ahora aquí, estamos viendo una cronología de periodos, ya netamente, como ustedes mayormente ya dominan esto de los gobiernos, porque muy bien me han dicho que el golpe de Estado de Velasco, me han dicho a quién le han dicho el golpe de Estado, manejan, eso está muy bien, ¿ya? Entonces aquí, porque mayormente la mayoría está en academia, ¿ya no? Ahí a su compañero de vida en academia. ¿Qué van a academia? Ya, muy bien, ya. Entonces aquí podemos ver que está periodizado, muy bien, ¿no? Está cada personaje, cada gobierno, cada presidente y el ingreso per cápita conforme a la cronología de estos gobiernos. En Belaúnde podemos ver que muchos dicen que ha sido un buen gobierno, ¿por qué?
Occidente, mayormente ha tenido un pequeño realce acá, pero igual la vuelve a caer aquí, ¿verdad? En Velasco Alvarado también, ¿por qué les había dicho que tenía, porque habíamos dicho de Velasco Alvarado? Con la reforma, ¿no? Repartió la riqueza otra vez, entregó la riqueza a todos los, supuestamente a los pobres, y estos se hicieron ricos o tuvieron riquezas momentáneamente, ¿no? De ahí volvimos otra vez a tener un declive aquí, ¿no? Y también en Ana García tuvimos lo mismo que pasó en Velasco Alvarado, ¿verdad? Igual, lo mismo. ¿Volvió a qué? ¿Qué volvió? A dar la riqueza, ¿verdad? A repartir la riqueza entre todos. Otra vez volvimos idealmente a ser económicamente muy buenos, y después, como lo que es de todos no es de nadie, otra vez volvemos a tener una depreciación, ¿verdad? Hasta Fujimori mayormente que lo pudo salvar, pues tal vez quedar estable la economía, ¿verdad? Y mayormente vemos así un crecimiento de una forma positiva, ¿no? En el periodo del Perú, o en los gobiernos que hemos tenido, ¿verdad? Muy bien, ¿se entiende ahí más o menos la cronología? Y el per cápita por cada... No se olviden el término de per cápita, ¿ya? Y acá también podemos ver una gráfica estadística en base a qué? Al dólar, ¿verdad? Muy bien, aquí estamos viendo esta proyección que tenía el dólar, o estas proyecciones que mayormente lo que ha tenido la depreciación del dólar, ¿verdad? El dólar es fundamental porque por el dólar mayormente nos sacan nosotros, o sacan el porcentaje de una persona, cómo gana, ¿no? Tú generas tantos dólares anuales, tú generas 100 dólares anuales, y así, ¿verdad? Es por eso que esta gráfica también nos dice de la siguiente forma. Por eso years, ¿qué es? Años, ¿verdad? A ver, ¿los que estudian en Ligna? Muy bien. Entonces, por año, ¿no? También los dólares nos indican o nos dicen guiar mayormente la persona cuánto ingreso recibe anual, ¿verdad? Pero el dólar también sufre devaluaciones muchas veces, ¿no? Sufre una inflación donde se deprecia la moneda, se deprecia el dólar. Entonces, mayormente, a veces no podemos dar el dato exacto, ¿no? De cuánto ganas, porque como sufre una variación, entonces 100 dólares ayer puede ser un precio, mañana otro precio, ¿verdad? Entonces ya cambia más o menos el rango. Y es por eso que también tenemos que saber más o menos del dólar, ¿ya? Cómo va surgiendo. Y también tenemos que saber, o como les había dicho, la política influye mucho en la economía. Y también la política mundial, ¿verdad? También influye en la economía de nosotros. También porque el dólar también, si el dólar sube, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el dólar sube? Los precios suben también, ¿verdad? Todo lo que importamos sube. Nuestra moneda también se devalúa, ¿no? Gastamos más soles para comprar dólares. Por eso también hay que saber un poco de eso, ¿no? Muy bien. Aquí podemos ver el PBI real per cápita del Perú. Aquí comparamos tres, ¿ya? Del Perú, Latinoamérica y Corea del Sur. Muy bien, acá para poder, ¿qué les dije? Para poder saber los datos estadísticos y economía, que tenemos que saber también historia. Muy bien, Guevara, excelente. Historia, ¿verdad? Entonces acá, ¿cómo vemos? Esta línea de acá corresponde a quién? A Corea del Sur, ¿verdad? Esto de acá, esa línea con puntos, Perú. Y las líneas entrecortadas, Latinoamérica, ¿verdad? Aquí podemos ver que Corea del Sur ha tenido una trayectoria ascendente, ¿verdad? Económicamente. Mayormente por acá, por estos años, ¿por qué sigue una curva por debajo de Latinoamérica y el Perú? Por la guerra de Corea, la guerra China, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces entendemos cómo los procesos históricos nos hacen dar referencia o saber mayormente cómo se desarrolla la economía también de un país, ¿verdad? Estaban ahí en guerra. Cuando estás en guerra, mayormente los países se vuelven pobres porque todo lo llevan a la guerra, ¿verdad? Armas, todo, para equipamiento del ejército, todo, ¿verdad? Muy bien. Y
¿Y cómo creen que surgió Corea del Sur? Apostó por tus empresas como vienen y tanto. ¿Cómo? Apostó mucho por tus empresas y las diferentes puestos como vienen y tanto. Ya puede ser por las empresas. Pero ¿qué más? Porque escuchen, a ver, escuchen. Porque una nación no puede ser rica de la noche a la mañana porque una empresa creció, ¿verdad? Sino ¿por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasaba acá en ese entonces? ¿Qué pasaba del 49 al 91? Muy bien, excelente. La Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría que hemos venido hablando, repitiendo y repitiendo. Es por eso que la Guerra Fría duró desde este año hasta el 91. ¿Con qué? ¿Con qué terminó la Guerra Fría? La caída del muro de Berlín. ¿Y qué más? ¿La desarticulación de qué? De la Unión Soviética, ¿no? Hasta acá, en este periodo, ¿qué estaba en disputa? Excelente. El capitalismo con socialismo, comunismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya estamos relacionando los procesos históricos, lo que está pasando en la economía, perdón, lo que está pasando en la sociedad, en el mundo, con la economía, ¿verdad? Entonces acá, el socialismo estaba compitiendo con el capitalismo. Y acá en el Asia, ¿qué estaba ganando en el Asia? No, ya, claro, pero ¿qué ideología estaba ganando acá? ¿Qué gobierno? El comunismo, ¿verdad? El comunismo. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? ¿Apoyó a quién? A Corea del Sur, ¿verdad? ¿Cómo lo apoyó? Económicamente, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese plan? Marshall, ¿no? Marshall dio ese plan. Apoyar a los países destruidos por las guerras, por los destruidos conflictos. Les damos dinero, les prestamos dinero para que puedan surgir, ¿pero con qué? Con el capitalismo, ¿verdad? Que su forma de gobierno sea ¿qué? El capitalismo. Por eso Corea del Sur, ¿qué es? Capitalista, ¿no? Por eso que Corea del Sur, por más que había pasado una guerra, había estado en destrucción, invirtiendo en la guerra que hizo Estados Unidos, lo apoyó y comenzó a despegar con Corea del Sur, ¿verdad? Es por eso que tiene una trayectoria ascendente que nos lleva demasiado, ¿verdad? Una brecha bien gigante se lleva de Latinoamérica primero, está por encima del Perú, y Perú sigue, ¿no? Por debajo de eso. Muy bien, ¿se entendió ahí más o menos? ¿Sí? Excelente. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Aquí netamente estamos viendo el Perú con Latinoamérica, ¿verdad? Vemos la línea del Perú que sigue siendo una línea con puntos y Latinoamérica una línea entrecortada, ¿no? Mayormente Latinoamérica tuvo una decadencia de pérdida también, no tuvo sido ascendente, ¿no? Pero miren la diferencia, o me pueden decir ustedes, tratando de deducir en estos cuadros estadísticos qué podemos inferir acá, qué teoría podemos dar acá a partir de este gráfico. En la historia, o me pueden decir, profesor, ese gráfico nos quiere decir esto. Ya puede ser, pero el gráfico netamente, si ya está el gráfico ahí, ¿cómo tú lo podrías decir teóricamente? A ver, ¿cuál es el primero? La economía en Latinoamérica tuvo un bajón por el bajón también de Perú, incluyendo. Ya puede ser, de repente lo relacionamos. ¿Pasando? Los peores años económicamente vividos. Ya, muy bien. ¿Desde qué años son los peores años económicamente vividos? ¿Hasta dónde? A 2003. Muy bien, al 2003. ¿Pero eso es para qué? Para Perú, ¿verdad? Y para Latinoamérica. A ver, errada, escuchamos. Ya, muchos países viven en dictaduras, ¿qué más podemos decir? Eso es históricamente, ¿no? Históricamente, muchos países viven en dictaduras. ¿Qué más podemos decir? Ya puede ser, ¿no? También podemos decir, o podemos ver literalmente en esa gráfica, que Latinoamérica tuvo una decadencia ¿de cuándo?
casi 30 años, una década son 10 años, 30 años, ¿no? Pero mayormente en la gráfica vemos que es un aproximado, ¿no? Entonces podemos ver ahí netamente que el país ha sufrido más decadencia que los demás países de Latinoamérica, ¿no? Y sus compañeros, como dicen, las formas de gobierno. Ya hemos dicho que Estados Unidos, ¿qué siempre ha tenido? Una sola que constitución, ¿verdad? Y el Perú 13. El Perú ha tenido muchos cambios en la constitución, ¿no? Prácticamente unos han querido expropiar, otros han querido privatizar, otros vez han querido expropiar y repartir, y otros vez han querido privatizar y recibir ingresos de empresas extranjeras, ¿verdad? O de empresas privadas. ¿Verdad? ¿Se entiende más o menos ahí? Muy bien. Ahora pasamos a este cuadro. Ahí que podemos deducir o podemos indicar. Seguimos con el PBI per cápita. ¿Qué hemos dicho PBI per cápita? Ingreso por persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿El ingreso por persona de qué? De Latinoamérica, ¿verdad? Pero los ingresos de Latinoamérica, no todos los países tienen lo mismo, ¿no? No todos los países, su sueldo base es el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué han hecho acá en esta tabla? ¿Qué podemos dar cuenta que han hecho en esta tabla? Este 100 de acá lo han hecho por gusto o lo han relacionado por gusto, han puesto acá 100 porque $100 en base a $100. ¿Qué se imagina por qué lo igualaba a 100 aquí? Ya, excelente, muy bien, pasar un promedio, ¿verdad? Un promedio o un rango, ¿verdad? Un rango. ¿Para qué un rango o un promedio? Para poder sacar un dato exacto, ¿verdad? Porque si nos ponemos a decir, o nos podemos a analizar por lo que gana cada país, sería imposible, ¿verdad? Porque serían demasiados datos. Entonces, ¿qué hacen? Lo rigen a un rango, ¿no? ¿Y el rango cuál es? 100, ¿verdad? Si lo hacemos a 100, los igualamos a todos a 100 y ya podemos sacar un dato exacto de cómo está su economía per cápita o su PBI per cápita de ese país, ¿verdad? En este caso, lo han igualado a Perú con qué? Con Latinoamérica, ¿no? Seguimos viendo acá este déficit o esta pérdida en Latinoamérica de una década y el de Perú, que es un proyecto más largo, más amplio, 3 décadas, casi un tiempo de decadencia económicamente o per cápita del Perú, ¿verdad? Muy bien, ¿se entendió ahí a qué se refiere cuando lo iguala a 100? ¿Sí? Muy bien. Ahora ya estamos llegando casi a la final, estamos viendo la comparación de la actividad económica del Perú. Muy bien, aquí, ¿qué pueden decir ustedes? A ver. ¿Qué pueden deducir? ¿Qué pueden inferir de ese cuadro? Ya, muy bien. Cuando analizamos un gráfico o cuando vemos una tabla estadística, hay que analizar todo lo que hay. Los puntos, qué significan los puntos, las letras, qué significan las letras, las curvas, cómo va la curva, ascendente, descendente, tiene una curvatura, hay que ver todo, ¿ya? Todo. Todos los puntos que nos indica la gráfica. Y después ya damos un punto de vista o un acercamiento, ¿no? A lo que nos quiere decir la tabla. A ver, el segundo acá, el segundo allá. ¿Quién más o menos tiene una idea? Ya, muy bien, a ver, ¿leen una nota o un tipo de leyenda que nos quería dar? A ver, indícanos. Muy bien, acá en esta gráfica nos dan esta nota para poder guiarnos, ¿no? La letra A, ¿qué significa? El auge, la letra D, depresión y la R de recuperación, ¿no? Ahí mayormente podemos darnos cuenta en el gráfico, si nos guiamos con el año y las letras, podemos ver en qué año ha sido el auge, qué año ha sido depresión, o en qué años ha sido la depresión, cuándo ha sido la recuperación en estos casos, ¿verdad?
podemos darnos cuenta con esta gráfica, tanto con la nota y el gráfico estadístico de estas curvas, mayormente cuando ha sido estos tres tipos de cambio que ha habido, ¿verdad? Muy bien. A ver, la parte del fondo, Quique, ¿entendió? ¿Qué habíamos dicho? ¿Te escuchamos, Quique? De ese gráfico estadístico, ¿qué podemos deducir o qué podemos tratar de ver acá? Actividad económica. Ya, ¿qué más? La actividad económica de Perú ya venimos tratando las 5 gráficos. ¿Qué podemos darnos cuenta en este gráfico? ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos deducir de acá? A ver, Oliver. La A es el punto de subida Ya, punto de subida. y el D es el punto en que baja. ¿El que baja o sea qué? El estado en que se Se encuentra deprecia, la economía. ¿El dijo? El estado en el que se encuentra nuestra economía. Muy bien, el estado donde se encontraba la economía en esos años, ¿verdad? Entonces podemos ver en el gráfico que del año 60 al 66 había un qué? Un auge, ¿verdad? Se nota por la gráfica y la misma gráfica nos indica como la letra, ¿verdad? Después había una qué? Una depresión, porque la curva desciende, ¿verdad? Desciende un grado casi de un año, ¿verdad? Y después que vuelve otra vez. Auge, vuelve de una forma ascendente, ¿verdad? Una forma ascendente hasta el año que 75, 74 más o menos, ¿no? Después otra vez. ¿Qué volvió? Una depresión. Pero en esa depresión también ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en esa depresión? No. Miramos el gráfico, a ver. Una recuperación, ¿verdad? Después de una depresión siempre viene una recuperación. Y después de la recuperación, ¿qué se vuelve? Auge, ¿verdad? Pero esa recuperación y este auge duró poco, ¿verdad? Y después, otra vez depresión, ¿verdad? Y así mayormente podemos ver o podemos detallar exactamente en un gráfico estadístico, deducir cómo estuvo la economía, ¿no? Y también saber en qué periodo hubo un auge, hubo una depresión y hubo una recuperación de esta economía, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Está claro? ¿Está quedando claro a todos? ¿Y que está quedando claro el gráfico? ¿Sí ves? ¿Sí ves o no ves? Sí, ya, muy bien. Seguimos. Muy bien. Aquí vamos a llegar. Mayormente, acá está el promedio de todos los países, ¿verdad? Mayormente los países de Latinoamérica, ¿no? ¿Quién está ahí? Perú. Perú está primero, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos dice la nota? Otra vez. Nos está indicando las 7 principales economías de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Quiénes serían las principales economías de Latinoamérica? Perú, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, México. A ver, vemos acá, Perú, Brasil, ¿qué más? Colombia, Chile, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Argentina, ¿qué más? México, ¿no? Mayormente estamos viendo la diferencia que han tenido los cambios económicos de estos países, ¿verdad? Que supuestamente son las principales economías de América Latina, ¿verdad? ¿Por qué dicen las principales economías? ¿Qué hay aquí? Producción. ¿O qué también, aparte de producción, qué más hay? Riquezas, ¿no? Riquezas como cuáles. Minerales, muy bien. ¿Qué más? Metal. Ah, ya, pero el metal está incluido en los minerales. También, Venezuela, ¿qué aporta? Petróleo, ¿no? Muy bien. Vemos que son principales economías porque estos que gozan de qué? De recursos, muy bien, de recursos, ya. Excelente, muy bien. Entonces vemos un gráfico más o menos de esta recuperación que ha tenido, ¿no? Las recuperaciones económicas, porque como habíamos visto en el gráfico, cuando comparábamos ¿a quién comparamos? Ya, Perú, Latinoamérica, ¿y qué más? ¿Y Corea de qué? Del Sur, ¿verdad? Podemos ver
comparar mayormente que Corea del Sur siempre ha tenido una forma ascendente, pero Perú y Latinoamérica, ¿qué ha tenido? Depresión, recuperación, así, ¿no? Ha venido mayormente una curva de una forma variada, ¿no? Auge, depreciación, recuperación, otra vez auge y otra vez depreciación, ¿verdad? Es por eso que nos indica acá la recuperación de las economías, de estas principales economías en América Latina, ¿no? ¿Se entiende ahí más o menos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Acá nos sigue la pérdida del producto, o mayormente cuando el país o esta nación mayormente tiene la depreciación, ¿verdad? Una depreciación, un PBI se deprecia, podemos ver diferentes situaciones, ¿verdad? Ya no produce. Cuando no produce, ¿qué hay? ¿Qué fomenta? Pobreza, desempleo, ¿verdad? Un factor incluye varios factores, ¿verdad? Muy bien. Ahora acá, en inversión, infraestructura, también podemos detallar unas curvas en inversión de infraestructura, ¿verdad? Si nosotros invertimos en infraestructura es porque nuestro PBI, ¿cómo está? Está alto, ¿no? Está de forma positiva. Entonces también podemos ver en el siguiente gráfico cómo mayormente va nuestra inversión en infraestructura de Perú, ¿verdad? Siempre por debajo de los países latinoamericanos, Perú. Siempre, mayormente le sigue la corriente porque vemos que tiene la misma secuencia, ¿no? Auge, depreciación, pero siempre por debajo, ¿no? Siempre por los niveles bajos de Latinoamérica. Muy bien. Las reservas internacionales, ¿a qué nos referimos en las reservas internacionales? Las reservas internacionales, ya puede ser también ahorro, pero ¿qué? ¿Pasa qué? ¿Qué moneda? Dólares, ¿no? Dólares. Muy bien. Podemos ver que ha tenido una apreciación ascendente, ¿verdad? Esa curva ascendente del Perú. Mayormente, como se está viniendo recuperando la economía, nuestras reservas internacionales están mejorando, ¿no? De una u otra forma. Pero seguimos un estancamiento económico, no seguimos despegando, ¿no? Muy bien. Estamos desde el año de 70 hasta el 2010 nada más este gráfico, ¿ya? Ahí cuando vemos un gráfico hay que fijarse muy bien en el año que estamos tratando y en las cantidades que estamos poniendo de rango, de promedio, ¿ya? Para poder sacar. ¿Ahí estamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. ¿Seguimos entonces? Bueno, ahí fue el último cuadro que pudimos tratar. El día de hoy entonces hemos podido ver, ¿qué hemos podido ver en primer punto? El PBI. ¿Para saber qué? Las riquezas son o crecimiento económico, ¿no? Primero el crecimiento económico. ¿Cuándo sabemos que el crecimiento económico de una nación o del Perú en este caso está yendo de forma positiva? Cuando el PBI es positivo, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde se acuñó primeramente este término? En Estados Unidos, ¿no? Por un economista para dar las rendiciones de las cuentas nacionales, ¿no? De ese país. Muy bien, excelente entonces. El PBI por el BCR, la oferta y la demanda son los puntos que esta entidad mayormente puede deducir el PBI, ¿verdad? Ahora, también el PBI, ¿con qué fórmula se podría sacar el PBI de una nación? ¿Y eso cómo se dice? Exportación neta, ¿no? Entonces, con el método del consumo o con el enfoque del consumo, podemos sacar o podemos deducir el PBI, Producto Interno de una nación, ¿verdad? Excelente, entonces estamos entendiendo ya cómo podemos sacar el PBI de un país, ¿no? Con esa fórmula que nos ha dado los economistas, ¿verdad? ¿Que ha fallado hasta ahora? No, ¿verdad? Seguimos, mayormente podemos deducir, tal vez no de una manera exacta, pero sí de una manera que se asemeja mucho, ¿no? A la realidad que nos encontramos.
hermano. Porque mayormente podemos ver la realidad en estos gráficos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Los números no mienten y la gráfica tampoco. Porque mayormente en estos, si ustedes le pueden preguntar a sus padres, les pueden decir en esos años de Alan García cómo se vivió, ¿no? Mi padre me contaba que que endulzaba con caramelos, ya, con caramelos. ¿Se imagina? Nosotros ahorita podemos utilizar el azúcar, ¿no? Es un privilegio. Antes, en esa época no se podía. Hacían colas enormes para poder comprar pan, harina, ¿no? Productos básicos. Entonces podemos darnos cuenta que las gráficas de estadística, los números, no mienten, ¿verdad? Los que hayan dicho, como decía en la clase anterior, los que hayan dicho que los tiempos de antes eran mejor, mentira, ¿verdad? Porque la de estadística nos indica que hemos tenido una recesión enorme, una economía prácticamente devastada, ¿verdad? Estamos recién recuperándonos desde un punto, desde un año exacto, ¿verdad? Estamos recuperando, volviendo a generar economía en nuestro país. Estamos volviendo a generar ingresos, estamos volviendo a generar, el Estado está volviendo a generar estas importaciones, exportaciones, está volviendo a generar nuevos inversionistas que quieran venir a aportar al Perú, ¿verdad? Entonces, estamos en una recuperación económica, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda que hayan entendido? ¿Todo ha estado claro? ¿Y que todo ha estado claro? ¿Se entendió lo gráfico? Muy bien, entonces, hasta aquí ha sido mi participación. Les agradezco por la atención y por guardar silencio y aportar de la mejor manera hoy día. Excelente. Hasta aquí ha quedado la clase.